Amén. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, hermanos. Les saluda el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras. A todos aquellos que no están en vivo en esta clase, pero que están escuchando la clase o viendo la clase, quiero darle un cordial saludo, un abrazo de parte de todos nosotros, de todos los discípulos, de todos aquellos que trabajamos día y noche para poder traerles estas clases. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del curso de capacitación para maestros laicos. Este curso o la segunda parte va a constar de 3 clases nada más. Si usted se registró una vez, ya no necesita registrarse una segunda vez. Ahora, si usted se registró pero no está en la clase el día de hoy, su registro va a ser cancelado para darle un lugar a aquellos que sí quieren estar. Si usted se da cuenta de que no pudo llegar y no le ha llegado su invitación, es porque pues fue borrado. Pero si quiere permanecer en la clase, lo único que tiene que hacer, bien fácil, volver a registrarse, pero eso sí tiene que estar presente. Si ya una segunda vez usted no está presente, entonces pues no se registre, hermano. Tenemos muchos hermanos que se registran, pero yo no sé por qué si nunca participan, nunca vienen, se les olvida, no lo ponen en su agenda, me están constantemente diciendo que no les llega la invitación. Son 3 invitaciones, hermano, no es una, son 3 invitaciones. Cuando terminemos esta clase, inmediatamente van a recibir otra invitación para la clase de la próxima semana. El viernes reciben otra invitación, o sea, 24 horas antes que comience la clase, reciben otra invitación. Y luego 1 hora antes de comenzar la clase, reciben la última invitación. Entonces, si usted no sabe cómo entrar, no es porque no estamos haciendo nosotros nuestro trabajo, sino porque usted es totalmente descuidado. Y eso, hermano, es lo que pasa con muchos de nosotros que queremos ser maestros. Queremos hacer algo que requiere de nuestra atención, de nuestra dedicación, y somos muy descuidados. Somos bien descuidados, hermanos. No leemos instrucciones. Nosotros que vamos a dar instrucciones, no leemos instrucciones. Y esto es contradictorio. Así que ese es el regañito del día de hoy. Pero tenía que decirlo, hermanos, porque lo que sucede, hermanos, es que hay mucha gente que sí quiere, pero hay muchos que solamente se registran y nunca participan de la clase. Así que um, el día de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, el bosquejo. Vamos a estar hablando, esta sería la lección número 1 de 3 lecciones. Los objetivos de la lección serían, número 1, explicar los pasos de la construcción de un bosquejo, explicar las partes importantes de todo bosquejo y explicar su necesidad y su función. O sea, todo lo que tiene que ver con el bosquejo. El plan de la clase. Vamos a tomar este orden como plan de clase. Va a ser, espero, una clase corta, sencilla, fácil. Pero primeramente vamos a hablar de los 3 conceptos que definen un bosquejo. Y luego vamos a hablar acerca de las preguntas que deben hacerse antes de comenzar a construir o hacer un bosquejo. ¿Okay? Para esta próxima semana tenemos tarea. Quiero que todos, eh, si tienen una Biblia, por favor levanten su mano. Quiero saber quién tiene Biblia. ¿Ok? Amén. Quiero que vayan al libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés está inmediatamente después de los Salmos. De Proverbios, perdón. En el capítulo 12. Capítulo 12 del libro
de Eclesiastés. Se lo voy a escribir en la sección de los mensajes. Quiero ver si puedo escribírselos aquí. Bueno, no sé por qué no lo puedo escribir. Pero van a escribir en el capítulo 12, del verso 1 al verso 8. Capítulo 12 de Eclesiastés, verso 1 al verso 8. Okay. Todos aquí lo pueden hacer en grupo, lo pueden hacer individualmente, pero todos aquí al final de la clase, no esta clase, sino que al final de la clase, de las 3 clases, todos ustedes me van a entregar un bosquejo basado en este capítulo. ¿Me escuchó? Pero no se preocupen que yo les voy a ayudar. Yo les voy a ayudar a ustedes cómo es que se construye un bosquejo. ¿Ok? Ok, entonces ya saben que tienen una tarea. Aunque nosotros vamos a hablar del bosquejo y vamos a hablar de la lección y del sílabos, donde quiero entregarme a enseñarles a ustedes. O sea, el énfasis va a ser cómo hacer un bosquejo. Quiero que ustedes sepan cómo se hace un bosquejo. Porque todos ustedes tarde o temprano van a hablar en público. Le van a hablar a pequeños grupos, le van a hablar a niños, le van a hablar a adultos, a parejas. Entonces, ustedes necesitan saber cómo hacer un bosquejo. ¿Okay? ¿Qué es un bosquejo? Ok, un bosquejo es un pequeño resumen que incluye frases y palabras en lugar de párrafos completos. Okay, muy importante que vayamos comprendiendo lo que es un bosquejo. Un bosquejo no es escribir un libro. Un bosquejo, cuando usted le dice va a predicar y usted comienza a escribir en su cuaderno página tras página tras página y usted pone todos los detalles de todo lo que usted quiere decir y todo no, ese no es un bosquejo. Es básicamente un libro, o sea, son las ideas que usted quiere expresar cuando usted está enfrente de un público, pero ese no es un bosquejo. Un bosquejo es un pequeño resumen. Usualmente es una hoja, ¿ok? Y lo único que incluye son frases y palabras en lugar de párrafos. Frases y palabras. Un bosquejo es un resumen de ideas organizadas de manera jerárquica para ser expuestas de manera clara. ¿Okay? Un bosquejo permite planificar la redacción de un ensayo al organizar las ideas que el autor desea plasmar en su texto. Entonces, esto es lo que vendría a ser un bosquejo. Pero con palabras no podemos básicamente entender lo que es un bosquejo. Entonces voy a tratar de ilustrárselos a ustedes y voy a poner unas fotos para que ustedes vayan viendo cómo es que se ve un bosquejo. Entonces, hemos dicho que un bosquejo es un pequeño resumen que incluye frases y palabras en lugar de párrafos. Entonces, un bosquejo no es eso que ustedes están viendo en su pantalla. Usted ve esa hoja de papel con un lapicero y está escrito párrafos y párrafos y párrafos y párrafos, como tratando de escribir cada detalle de lo que nosotros vamos a decir. Estamos escribiendo todos los pensamientos. Pero si usted hace esto, usted se va a bañar de nervios cuando esté en el púlpito o cuando esté enfrente de las personas, por la sencilla razón de que en lugar de estar enseñando, lo único que va a estar haciendo es leyendo y la clase no va a ser muy buena, porque nadie le gusta escuchar a otra persona simplemente leer. Entonces, un bosquejo
es simplemente un pequeño resumen que incluye frases y palabras en lugar de párrafos. Entonces, esta foto que acabamos de presentar, eso no es un bosquejo. Este es un bosquejo. ¿Se ve? Este es un bosquejo. Un bosquejo es simplemente una hoja que tiene frases cortas con ideas o con un orden de ideas para presentar varias ideas, para presentar un tópico, para presentar un tema. Entonces, cuando usted está en el púlpito y tiene su Biblia, por ejemplo, en este caso que vamos a estar estudiando, Eclesiastés capítulo 12, usted va a estar enseñando de la Biblia, pero sus ideas, lo que usted quiere decir del capítulo 12, van a ser guiadas por el bosquejo. O sea que usted va a tener los ojos en dos lugares. Primeramente va a voltear a ver a su bosquejo, que le va a decir cómo usted tiene que comenzar, cómo tiene que introducir, cómo tiene que continuar y cómo tiene que terminar. Entonces, eso a usted le va a dar una guía para saber cómo es que usted va a enseñar el capítulo 12 de Eclesiastés. ¿Qué hay? ¿Qué podemos decir del capítulo 12 de Eclesiastés? Por una infinidad de cosas. Pero si usted no sabe cómo organizarlas en frases y palabras cortas en lugar de párrafos, entonces eso no le va a ayudar a usted en lo absoluto. Muchas veces lo que nosotros hacemos es que escribimos todo lo que queremos decir porque no nos hemos preparado. Cuando usted se prepara, lo que usted prepara es un bosquejo. Prepara el estudio de la palabra, sabe sus definiciones, ha estudiado el capítulo, en este caso el capítulo 12 lo ha estudiado el capítulo que está antes, el capítulo que está después, se ha metido quizás a estudiar algunos comentarios, ha más o menos definido algunas palabras que usted no entiende. Entonces, cuando usted comienza a estudiar la palabra de Dios, ¿okay?, comienza a enseñar. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Eclesiastés comienza el texto y dice, acuérdate de tu Creador. Ok, acuérdate de tu Creador. La primera pregunta que yo me haría era, ¿qué quiere decir acuérdate? Porque para mí acordarme, por ejemplo, el otro día yo me estaba acordando cuando yo era niño y me acordé cuando era niño y no sucedió nada, simplemente que me estaba acordando cuando yo era niño. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios está tratando de enseñar cuando dice acuérdate de tu Creador? ¿Qué es? ¿Qué significa eso? Entonces, para eso tenemos que ir al idioma original en el que este texto se escribió. Este texto no se escribió en inglés, no se escribió en español, se escribió en hebreo. Entonces, el que lo escribió tenía un propósito, un solo propósito de enseñar esta lección. Entonces nuestro trabajo es ir y ver e indagar y saber y entender lo que el que escribió esto quiso decir, no lo que significa para mí, porque en ese caso vendría siendo algo muy objetivo, muy subjetivo, perdón, a mi experiencia. Bueno, dice alguna persona, para mí esto quiere decir, no, es que no es lo que quiera decir para usted, sino que el significado que vamos a enseñar es lo que el que escribió esto quiso decir. Eso es lo que nosotros predicamos. No lo que yo entiendo, no lo que prueba mis ideas, sino lo que el que lo escribió quiso decir cuando escribió este texto. La semana pasada yo les decía que yo prediqué un sermón en exactamente 7 minutos cuando nos habían dado 10 minutos. Esta fue la porción de la palabra de Dios que yo prediqué en 7 minutos. Y duré aproximadamente como unos, yo diría como unos mes y medio estudiando este texto para poder hacer un bosquejo y para poder predicarlo en 7 minutos. Y tenía todos los ingredientes que necesitan tener un sermón, porque era un sermón expositivo. En otras palabras, que un sermón expositivo habla, expone el texto y no solamente un tema.
expone lo que el autor que escribió este párrafo quiso decir en el momento que él lo escribió. Entonces, es ahí cuando nosotros salimos bien alimentados de la palabra de Dios, porque estamos entendiendo el texto sagrado y no simplemente estamos escuchando las ideas o lo que nosotros queremos o lo que nosotros sentimos, sino que estamos estudiando el texto sagrado. Pero ¿cómo se hace? Bueno, se hace explicando la palabra de Dios, pero las ideas de lo que yo quiero decir están escritas en un bosquejo como el que está al lado derecho. No vamos a escribir todo lo que hemos averiguado y comenzar a escribir lo que dijo este comentarista y el otro comentarista. No, lo que vamos a hacer es que luego que yo ya tengo todas mis ideas, comienzo a construir un bosquejo. Entonces, hermanos, un bosquejo es la guía de sus ideas para hablar en público. Cuando usted ha ido en vacaciones, usted, no sé si alguno de ustedes ha estado de vacaciones en algún viaje en los Estados Unidos o en Europa, en lo que sea, pero va a ir a un viaje donde va a haber un guía. Siempre un guía es como ese rotulito que yo le he puesto ahí. Toda la gente va en fila y el guía lleva ya sea una sombrilla o una bandera para que nadie se pierda, y todo mundo tiene que ir siguiendo al guía, pero en sí lo que usted voltea a ver es la sombrilla. La sombrilla o la bandera, y eso es lo que lo va guiando a usted. Si usted no sabe dónde está y pierde de vista la bandera, se pierde. Entonces, cuando usted va, hace unos años atrás estuve en Roma y había fácil arriba de 150,000 personas. Habían guías por todas partes. Los grupos eran inmensos, parecían olas de gente en Roma. Y sucedía, hermanos, que la guía a la que nosotros íbamos siguiendo, antes de salir nosotros del hotel, ella nos mostró qué bandera, qué es lo que deberíamos de nosotros seguir. Y entonces abrió una sombrilla que tenía muchos cuadros. O sea, era difícil que nosotros no supiéramos que ella era nuestra guía. Cuando llegamos a la Basílica de San Pedro, que es uno de los lugares a donde uno lo llevan y alrededor para ver Roma, pues habían 150,000 personas. Y uno no se conocía con el otro. Lo único que nosotros podíamos hacer es seguir la sombrilla. Pues hermanos, un bosquejo es como una sombrilla. Un bosquejo es una guía. Y es una guía de lo que usted quiere decir. Es una guía de sus ideas. Entonces, nosotros podemos tener en nuestro corazón mucho deseo de decir algo importante en la iglesia, pero si no tenemos una guía correcta para poder decirlo, para poder expresarlo de una manera ordenada, clara, jerárquica, con punto a lo que nosotros queremos decir, entonces nos vamos a perder. Y ahí está, hermano, que muchas veces estamos tratando de enseñar, estamos tratando de predicar y le damos vuelta al mismo punto, no porque la gente no lo entienda, sino que porque nosotros no tenemos ideas claras para poder expresarla. Ok, entonces, hermanos, les voy a mostrar acá una foto. Hay aquí Biblias en inglés, donde usted tiene en un lado la escritura y en otro lado tiene como una especie de página donde usted puede escribir sus bosquejos de predicación. Si usted va a predicar, usted va a ver aquí, en esta parte, que aquí está a la parte derecha, de izquierda, perdón, aquí está el bosquejo. Aquí usted va a ver punto C y los puntos que siguen a lo que usted quiere enseñar, y luego el pastor subrayó las partes importantes de la palabra de Dios, todo esto que tiene que ver en los... ¿Por qué? Porque lo que él quiere hacer es que él quiere enseñar la escritura, pero lo quiere hacer de una manera ordenada y lo quiere hacer de una manera que las ideas sean claras para el que está escuchando,
pueda no solamente entender, sino que practicar la enseñanza que se dio. Entonces, esto es lo que vendría siendo un bosquejo. Entonces vamos a decir, hermanos, que el bosquejo es una breve revisión expresada típicamente en palabras y frases en lugar de oraciones completas, de los puntos principales de un texto, organizada jerárquicamente de tal forma que los niveles de importancia, al igual que el orden de las ideas, estén claramente indicados. Entonces, esto vendría siendo lo que es importante de un bosquejo. Ahora, ¿cómo se construye un bosquejo? Un bosquejo se construye en partes. Usted jamás se va a sentar a escribir un bosquejo sin primeramente tener ciertas ideas de lo que usted va a hablar. Pero un bosquejo es básicamente como dibujar una caricatura. A mí me encanta dibujar, hermanos. Una de las cosas que yo desde pequeño, cuando yo llegué a los Estados Unidos, antes de llegar a los Estados Unidos, quería ser un caricaturista. Me hubiera encantado quizás trabajar en Disneylandia, dibujando las caricaturas. Y me encantaba. Esto yo lo hacía, desde muy pequeño lo hacía. Entonces, un bosquejo, hermanos, un bosquejo es una construcción de algo que al principio no tiene forma, pero conforme nosotros vamos indagando, investigando y buscando todos los puntos de lo que nosotros queremos hablar, va tomando forma. Por ejemplo, aquí, en este dibujo que nosotros vemos acá, nosotros no sabemos todavía qué es esa figura. Puede ser un perro, como puede ser un caballo, una vaca, pero conforme le vamos dando forma, ya comenzamos a ver qué clase de figura estamos dibujando. Entonces comenzamos con lo que se llama el bosquejo. El bosquejo vendría siendo esa figura, ese ensayo que todavía no tiene forma, y conforme vamos indagando y aprendiendo quizás más de lo que dice el texto, entonces vamos dándole más forma. Usted va a ver que en la primera parte simplemente tenemos cuadros, tenemos una idea de dónde vamos a dibujar las piernas. Luego que ya tenemos eso, comenzamos a dibujar la cabeza del animal, comenzamos y proseguimos a hacerle la cola al animal, y al final tenemos un hermoso caballito. ¿Por qué? Porque comenzamos en un lugar y terminamos en otro. Así es un bosquejo. Un bosquejo, usted nunca se sienta a escribir un bosquejo. El bosquejo se escribe hasta que usted ya tiene contestada una serie de preguntas que son importantes para todo bosquejo. Entonces, esas preguntas se las voy a dar en esta instancia. Pero antes de continuar, vamos a hacer una pausa, y le voy a permitir a ustedes que le he abierto los micrófonos a todos. Si alguien de ustedes tiene una pregunta, levante su mano, diga su nombre, diga de dónde nos llama y luego haga su pregunta, y entonces ya le contesto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Veo que Maureen Ledesma tiene el micrófono encendido. ¿Tienes pregunta, Maureen? No, no tengo pregunta. Bueno. ¿Cómo estás, Pregunta. Maureen? ¿Cómo estás? Ya ves cómo se cohíben mis discípulos. No quieren hablar con el hermano Felipe. Bueno, pues. Ok. Ay, no quiere funcionar. Yo te estoy escuchando, ¿Cómo? Maureen. Te estoy escuchando. Ok. Bueno, No, ya. Magali, ¿tienes pregunta, Magali? Aló, ¿Cómo estás, hermana Magali, la profe? buenas noches. Bien, gracias. ¿Usted, pastor? ¿Cómo está, hermana? Bien, saludos a todos. Sí, tengo una incógnita cuando usted hablaba acerca de construir un bosquejo y a lo mejor quizás me esté adelantando. ¿Será que hay varios tipos de bosquejos?
¿O solo para el mensaje se necesita un tipo de bosquejo? No, no, no. Cada vez que una persona va a hablar en público tiene un bosquejo. Por ejemplo, los presidentes aquí en los Estados Unidos tienen un bosquejo. Nada más que el bosquejo de ellos es totalmente diferente al que yo les estoy presentando. Hay bosquejos que son más complejos. Ellos tienen algo que se llama en inglés, no sé cómo se llama en español, pero se llaman teleprompters. Los teleprompters son unas cosas que están a la par de ellos en su púlpito, que son de vidrio transparente, y el que Ah, está del ok. otro lado de eso no puede ver lo que se va a leer, sino que el que está enfrente sí puede ver las letras transparentes, y entonces se ve como que no tiene una guía de lo que va a decir, pero ya hay alguien en otro lugar o en otro cuarto que le está mandando todo lo que él debe decir. Entonces tiene un bosquejo, tiene una guía de las ideas y de los puntos que esta persona va a tratar. Pero este es un bosquejo básico. Esto es algo bien básico, porque no les puedo dar algo, vaya, demasiado difícil. Lo que quiero es que ustedes entiendan el concepto a media vez, dependiendo a dónde ustedes van a hablar. Entonces, así es como van a formular sus bosquejos. Hay ocasiones en que yo tengo que hablar de escatología, y ese es un tema bastante profundo, y mi bosquejo solo yo lo entiendo. O sea, si yo se lo diera a usted, usted no lo va a entender en lo absoluto, porque yo sé exactamente qué es lo que quiero hablar, cómo lo quiero hablar, y son bosquejos, vaya, bien complejos. Entonces, sí hay diferentes clases de bosquejo, muchas clases, claro que sí. Bueno, gracias. Eso era todo. Maestra. No tengo muchas preguntas, pero no quiero, como usted está hablando de un bosquejo simple, Ajá. tenía entendido que había diferentes tipos de bosquejo para un mensaje bíblico, como era un bosquejo temático, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, no, no, no. Ok. Lo que usted se está refiriendo, eso no es un bosquejo, sino que es un sermón. Hay sermones Ah, temáticos, hay sermones expositivos. es positivo, exacto. Sí. Entonces, un sermón temático es de tema. Vamos a hablar del amor, ese es un tema. Vamos a hablar del pecado, ese es un tema. Vamos a hablar del cielo, ese es un tema. O sea, se escogen temas. Pero eso no es un bosquejo, sino que son sermones. Los sermones temáticos, expositivos, son dos cosas totalmente diferentes a lo que es un bosquejo. Usted puede hacer este bosquejo para un tema, como Ok, también puede hacer este bosquejo para un sermón como el que ustedes van a hacer en el capítulo 12 de Eclesiastés, que ese no es un tema el que van a hablar, sino que ustedes me van a interpretar lo que quiere decir el capítulo 12 de Eclesiastés. Y entonces al interpretar lo que quiso decir Salomón, entonces ustedes me van a hablar no de un tema, sino que de una exposición de lo que él intentó enseñar, y con eso van a hacer un bosquejo, de acuerdo a la manera como lo van a presentar. ok. Ahora, cuando usted nos mostró ahí el modelo del bosquejo, hablaba de una introducción. Sí. ¿Esa es una introducción con respecto al tema? ¿O dentro de la introducción puede haber una anécdota que uno cuente para seguir con el mensaje? Ah, no, sí, claro. Yo me acuerdo uno de mis pastores, predicadores favoritos. Él se llamaba Lázaro Santana. Murió, él era cubano. Él era de aquí, de esta área, pero era un orador que cuando usted lo escuchaba tenía que sentarse a escuchar la manera como este hombre predicaba. A mí era una maravilla, a mí me encantaba. Yo que deseaba ser predicador, yo siempre decía, yo un día quiero predicar, y quiero predicar como Lázaro Santana. Yo me acuerdo que él tiene, hasta el día de hoy me acuerdo de su tema. Su tema era ingratos malagradecidos. Y él se puso en el púlpito y comenzó y le dijo a toda la congregación, hermanos, en este día vamos a hablar de un tema que yo he titulado Ingratos malagradecidos. Y dio el texto del que él iba a hablar. Y luego que dio el texto, comenzó a decir, en el ministerio que Dios me ha permitido servir,
he viajado por muchas naciones, por muchos países. Y cuando usted se va de viaje, dice él, hay ciertas curiosidades, hay ciertas cosas que usted ve que le recuerdan esa nación. Por ejemplo, dice, yo estuve en un lugar en Europa, no sé dónde estuve predicando, y pasé por una calle que se llamaba la calle o la avenida de los perros. Y yo le pregunté al chico que andaba conmigo y le pregunté, oye, ¿por qué le dicen a esta avenida la avenida de los perros? Y él me dijo, bueno, voltea a ver en unos minutos y tú te vas a dar cuenta. Y sí, dice, no habíamos pasado una cuadra cuando ya había contado como 50 perros. Por eso que le llamaban la avenida de los perros. Dice, después me vine para acá, para los Estados Unidos, y estaba aquí en San Francisco, donde hay una carretera, una avenida que se llama la Avenida de los Chinos. Y usted va a esa avenida y usted lo único que va a ver ahí son chinos. Y dice, me tocó estar en la República Dominicana, dice él. Y llegué a una calle que se llamaba la calle de los mal agradecidos. Y luego dice él, hay gente, dice, que en esta iglesia nunca han visitado la República Dominicana y nunca han caminado, dice, por ese lugar, dice, pero todos los días caminan en la avenida de los mal agradecidos. Y luego él comienza otra vez y dice, ingratos malagradecidos. Y entonces comienza a predicar el del tema que tiene que ver cómo el pueblo de Dios, después de que todo lo que Dios había hecho, era un pueblo ingrato, un pueblo mal agradecido. Entonces, lo que le estoy tratando de explicar a usted es que cuando uno tiene un bosquejo enfrente, no solamente le da la pauta para comenzar a introducir su tema, pero esa introducción y esa historia tiene que ser algo que tenga que ver con el tema que usted va a explicar. Porque si se va a poner a hablar de su mamá o de lo que cocinó el día de ayer o se puso a hablar de los nietos y se tarda 15 minutos en hablar de esa historia y después comienza a hablar del tema, entonces ya la mente de la gente está confundida y está cansada. Todo tiene que ser calculado exactamente como usted lo va a presentar. Así que toda historia, toda anécdota, toda frase, todo lo que usted va a hacer antes de comenzar a predicar tiene que ir de acuerdo al plan que usted tiene trazado en su bosquejo. Ok, muchas gracias. Entendí perfectamente. Amén. Entonces, algunos de ustedes, hermanos, les voy a decir, algunos de ustedes, porque no todos acá, ya están haciendo sus cultos familiares, ¿ok? Ya están haciendo sus cultos familiares, entonces lo que usted tiene que hacer es un bosquejo chiquito en medio de su Biblia, que sepa, ok, ¿qué es lo que voy a hacer antes de comenzar? Vamos a orar. Luego vamos a leer esta porción bíblica. Después de eso, vamos a permitirle a las personas que digan un testimonio o una acción de gracia. Ok, después de eso nos vamos a sentar y vamos a cenar, vamos a orar por los alimentos y vamos a concluir con un canto. Ok, ese es un bosquejo. Eso le está diciendo a usted qué es la dirección que el culto familiar debe tener. Así, de esa manera, usted tiene que tener un bosquejo, una guía nada más de cómo van a ser las ideas de lo que usted va a predicar. Usted no simplemente se sube al púlpito y vaya a creer que el Espíritu Santo le va a poner todo en la mente. No, no funciona así, hermano. Por más que se los quiera espiritualizar, 35, casi 40 años de predicar a grupos grandes, a grupos medianos y a grupos chicos. Yo siempre le digo al Señor, Señor, tu palabra dice que me vas a poner todas las ideas y me vas a traer todo el conocimiento. Yo me quedo esperando ahí arriba y no viene nada, porque el maestro debe conocer lo que ha de enseñar. Y entonces cuando ya tiene el material, entonces lo pone de una manera ordenada en un bosquejo para poder enseñarlo. Amén, hermana.
Amén. Amén. ¿Alguien más tiene preguntas? Es que andan penosos esta gente, yo no sé, yo creo que están durmiendo. Yo escucho ahí ronquidos. ¿Quién está roncando? Ok, Teresa Canales, pregúntame. Abre tu micrófono, Teresita. Allí hay unas figuritas. Ok, eso es todo. ¿Cómo estás, Oye, Teresa? bien, gracias a Dios, recibiendo la clase con gozo. Amén, Mi amén. pregunta mi pregunta es, hermano, si lo que es el bosquejo se realiza para las enseñanzas y para las prédicas o Sí. solamente para las enseñanzas. No, el bosquejo se prepara para una enseñanza y se prepara para una clase donde usted va a enseñar o para una clase donde usted va a predicar. Por ejemplo, yo le voy a explicar. Por ejemplo, si yo predico en la calle, ok, yo predicaba en la calle, en un parque, me han dicho, predica, ok, abro un texto de la Biblia y no tengo un bosquejo, pero ¿qué es lo que voy a predicar? Tengo que predicar un mensaje que vaya directamente al entendimiento y a la conciencia de la persona para que actúe en el momento. O sea, mi propósito de predicar en un parque a personas inconversas no es tanto hacerlos razonar, sino que hacerlos actuar en ese momento. Les comienzo a hablar de Cristo, les comienzo a hablar acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de que los ama. Entonces, en ese momento, como lo hizo Pedro cuando estaba en el día del Pentecostés, que les comenzó a explicar y les dijo, no, señores, esto no tiene nada que ver con que esta gente anda borracha. No, esta es la promesa que el Señor nos dio a nosotros de que en los postreros días toda carne recibiría el Espíritu de Dios, y comenzó a predicarles de Cristo. Y cuando terminó, todos se compugieron de corazón y dijeron, ¿y qué debemos de hacer? Entonces Pedro vino, les dijo, cree en el Señor Jesucristo y bautícese cada uno. Y entonces los hizo actuar en el momento. Eso es predicar. Predicar va a la conciencia y busca como propósito que la gente actúe en el momento. Por eso un evangelista es efectivo en ganar a las almas, porque un evangelista no comienza a enseñar y hacer pensar, sino que comienza a hacerlos actuar. Cuando usted enseña, lo hace como lo estoy haciendo yo en este momento, que es metódico, lo hago con ilustraciones, y mi fin es que ustedes lleguen a entenderlo para ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es formando un hábito en ustedes, o les estoy dando a ustedes una forma de tener una técnica para poder ser ordenados cuando ustedes van a enseñar. En eso radica Amén. un bosquejo. Entonces, lo que vamos a estudiar la próxima semana tiene que ver con la lección. ¿Cómo preparo una lección? Este es el bosquejo. Pero si voy a preparar una lección, ok, de todas maneras tengo un bosquejo, pero es de una manera totalmente diferente a un bosquejo. Es una lección, es una guía, pero de una manera diferente. Incluye otros pasos, incluye otras cosas, incluye actividades, incluye lo que usted va a hacer como maestro, incluye lo que los alumnos van a hacer como alumnos, incluye otras cosas. Entonces la próxima semana vamos a estudiar acerca de eso. Pero un bosquejo es bueno para enseñar y un bosquejo es bueno para predicar. Aunque para predicar, Amén. como ya les explico en público, que le digan a usted, hermano, predica en este momento, hay mucha gente aquí. Yo así gané a mi familia. Mi familia estaba, todos eran inconversos, el único que era cristiano era yo. Y estaban planeando en mi casa, se habían reunido como 20, porque iban a celebrar el Día de las Brujas. Y yo ya era creyente y estaba sentado en medio de ellos. Y cuando comenzaron a hablar de las brujas y que es, y luego como que les comenzó a dar miedo. Y en el momentito que les comenzó a dar miedo, me puse de pie enfrente de todos y les dije, ¿sabes qué? Todos ustedes saben de que yo acabo de convertirme al Señor Jesucristo y quisiera compartir con ustedes algo que he aprendido. Y comencé a predicarles acerca de las leyes espirituales. Que eres pecador, que necesitas venir a Cristo, que esto y que lo otro.
Y entonces, después de 5 minutos de haberles hablado eso, les dije a todos, ustedes necesitan a Cristo. Y fue cuando de los 20 que habían ahí, yo diría que como unos 17 de ellos se convirtieron a Cristo, y así comencé a ganar a toda mi familia, a la familia de ellos, a los yernos, a la familia de los yernos, y bueno, toda mi familia vino a los pies del Señor Jesucristo. Pero yo no tenía un bosquejo, simplemente comencé a predicar y quería que en ese momento era el único momento que tenía para quizás que ellos resolvieran venir a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, en el momento estaba buscando una acción. Ahora, esto no me lo había enseñado nadie, no me había dicho cómo lo debes hacer, y yo simplemente me puse de pie porque sabía que mi responsabilidad era hablarle a los pecadores de la maravilla que Jesucristo había hecho en mi vida. Entonces no tenía un bosquejo. Entonces, que un bosquejo, hermanos, no les impida a ustedes hablarle a alguien de Cristo. ¿Me explico? Ajá. Sí, claro. Amén. Me da gusto de escucharte, Amén. Teresita. Nunca te había escuchado. Me da gusto de escuchar, aunque sea tu voz. Gracias, hermano. Quiero decirles a todos que Teresita es una de mis discípulas a la que le estoy enseñando a enseñar en el grupo de damas de Leyendo las Escrituras, el grupo de Avivamiento Mujeres, y lo hace perfectamente. Esta niña es una de mis mejores discípulas. No, todas las discípulas son grandiosas, pero me da gusto de ver a mi hermana Teresita enseñarle a las damas y guiarlas en los caminos del Señor. Y vamos a seguir aprendiendo. Amén. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de continuar con lo que sigue? Sí, Hermano Felipe, sí, Raúl Reyes, desde Venezuela. sí. No, una pregunta como tal no, pero sí me gustaría subrayar esto que acaba, lo último que más o menos dijo cuando estaba dando la clase, que me aclara ciertos puntos. El hecho de que el bosquejo viene después de haber estudiado, investigado, puesto en, haber adquirido todo el conocimiento que necesitas para la exposición. Entonces, ¿cuándo viene el bosquejo? Porque a veces pareciera, o a veces tal vez se mal enseña de que el bosquejo te pones a hacerlo antes de la investigación, del estudio, del trabajo, ¿no? Sino que coges el tema tal y entonces comienzas a esforzarte y poner ciertos puntos de lo que tú quieres enseñar antes del estudio, de la investigación, del escudriñar pues la palabra, ¿no? Entonces es muy interesante eso, me aclara grandemente la idea de lo que yo tenía como bosquejo, pues. Amén, amén. Por ejemplo, les puse la otra vez la pantalla esta, la número 4, donde digo que un pequeño resumen y les pongo 2 gráficas. En una está escrito todo como párrafos y como historia, y en el otro está un bosquejo. Lo que se hace primero es lo de la izquierda para poder llegar a lo de la derecha. O sea que usted, para comenzar a hacer un bosquejo, tiene que escribir sus ideas, y luego que ya tiene sus ideas, las comienza a poner en un bosquejo para no tener que leer, sino que simplemente usar el bosquejo como una guía de todo lo que usted tiene en su mente. Sí, porque a veces se podía confundir el bosquejo como el proyecto. Correcto. Cuando, sí, por eso es que ahorita lo voy a explicar. Mire. Exacto. Sí, ahorita lo voy a explicar. Esta es la otra parte de lo que queríamos platicar. Dice la hermana Teresa Canales, hermano, me cuesta hacer introducciones. Bueno, ya a usted y a mí y a todos los que predicamos se nos hace difícil hacer introducciones. Vuelvo y les repito, hermano, hay cosas en todo esto que uno debe depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando ya sube, entonces si usted ve al público, usted ve a quién le va a predicar, le comienzan a llover ideas, pero no le comienza a llover todo la carnita que usted va a predicar. ¿Ok? Quiero que eso lo entendamos. Entonces las introducciones es simplemente prácticas.
tiene que hacer prácticas. La introducción puede ser un comentario o un resumen de todo lo que usted va a hablar. Puede ser una historia que vaya de acuerdo al tema que usted quiere ilustrar. ¿Okay? A muchas ocasiones no hay una introducción formal. Usted puede decir, hermano, el día de hoy vamos a hablar del amor. Y este es mi propósito. Quiero que nosotros entendamos lo que significa amar a estar enamorado. Ese es el propósito del día de hoy. Y es importante que nosotros sepamos esto porque y ya usted puede explicar. Ok, entonces, hermanos, la manera como lo vamos a hacer es que quiero hablar de 3 puntos. ¿Qué es amor? ¿Qué es estar enamorado? ¿Y cuáles son las diferencias? Esas son las 3 cosas que vamos a hablar. Y entonces ya usted dice qué es el amor y lo explica con todo lo que tiene que explicarlo. ¿Qué significa estar enamorado? Y luego, por tercero, ¿qué es, cuál es la diferencia entre los dos? Y luego hace la aplicación y luego hace un llamado. Eso es lo que usted tiene que hacer en un sermón. Entonces, esas son básicamente las partes de un sermón, hermano, lo que usted está viendo acá. Las partes de un sermón. Primeramente, hermano, un sermón tiene que incluir su nombre. ¿Okay? Todo bosquejo que usted haga tiene que incluir su nombre. Ustedes van a ver que yo ya les puse el material de la clase del día de hoy y ustedes se van a dar cuenta cómo es que yo lo hice, pero les voy a presentar esto primero y luego les voy a presentar el bosquejo que yo estoy usando el día de hoy para presentar esta clase. Ok, entonces tiene que incluir a Raúl Reyes, tiene que incluir el nombre Keila Bonilla, tiene que incluir Magali Castellanos. Todo bosquejo que usted vaya a hacer, póngale su nombre. Es importante que sea identificado con su nombre. Tiene que incluir la fecha que lo enseñó. Mire, hermano, si usted es de los que predica y enseña, no le pase lo que nos ha sucedido muchas veces a nosotros los predicadores, que vamos a la misma iglesia y enseñamos de la misma cosa, simplemente porque no nos acordamos que ya lo habíamos predicado. Entonces usted tiene que incluir su nombre y tiene que incluir la fecha que lo enseñó y, si es posible, el lugar donde lo enseñó, para no predicar la misma cosa. Nosotros teníamos a un evangelista que venía todos los años y todos los años, por 3, 4 años, predicó el mismo sermón hasta que uno de nosotros se le acercó y le dijo, hermano, tenemos 4 años de estar escuchando el mismo sermón. Y dice, de veras, bueno, a lo mejor el Señor les está tratando de decir algo. No, que nada, que el Señor nos estaba tratando de decir algo. O sea, que era bueno el sermón. Lo que pasa es que él no apuntaba y a todas las partes que él iba, él predicaba el mismo sermón y se le olvidaba de que lo había predicado ya un montón de veces en la misma iglesia. El sermón tiene que tener un título. O sea, no tiene que preocuparse tanto con un título bien rebuscado. Por ejemplo, yo hablaba de Lázaro Santana, que su título era Ingratos, Malagradecidos. O sea, el título de él iba conforme a toda su enseñanza, pero es que este hombre era un hombre que Dios usaba mucho y él predicaba expositivamente. Entonces, usted recordaba todos los detalles. Imagínense, yo tengo como 30 años de haber escuchado ese sermón y todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo por la manera como los predicaba. O sea, un hombre tremendamente usado por el Señor en su manera de predicar. Búsquenlo en la internet. Se llama Lázaro Santana, cubano. Él murió hace muchos años, lo conocía yo personalmente. Muy, muy buena persona, pero un hombre que Dios lo usaba predicando. Ya de esos predicadores ya no hay en los días de hoy, ya no existen. Además de eso, tiene que tener un tema. Esto lo hace con el propósito de usted guardar sus sermones después que los predica y ponerlos en orden y por orden de tema. ¿Okay? Usted los guarda. Si alguien le pide a usted que predique del amor y tiene como 3 o 4 sermones, no es que va a agarrar uno de esos sermones, pero allí, en esos sermones, ha de haber alguna información por la que usted se esforzó, buscó algunos detalles, algunas definiciones que todavía son buenas y las va a sacar para llenar su nuevo sermón. Ahora bien, 6 partes de un bosquejo. Primeramente, el bosquejo tiene que tener un nombre, una fecha, un lugar, un título y un tema. Además de eso, tiene que tener un texto. Un texto
es lo que le contesta a usted la pregunta de qué parte de la Biblia voy a enseñar. Esta es la parte más difícil de todo, hermano. Si usted no se acuerda de nada más de lo que yo le voy a enseñar, acuérdese de esto. Cuando usted decida predicar o enseñar, lo primero que usted tiene que hacer es hacerse la pregunta: ¿de qué parte de la Biblia voy a enseñar? Repita conmigo: ¿de qué parte de la Biblia voy a enseñar? Y le voy a decir por qué esa pregunta es importante. Porque usted puede cambiar esa pregunta por otra pregunta. Y esa pregunta dice así: ¿de qué quiero predicar? Cuando usted cambia la pregunta ¿de qué parte de la Biblia voy a enseñar? Por ¿de qué quiero predicar? Los resultados son totalmente diferentes. Si usted va a predicar de algo que usted quiere predicar, usted va a predicar de su corazón. Va a predicar de lo que ven sus ojos, de lo que escucharon sus oídos. Va a predicar si hay una hermanita que usa un escote, lo va a incluir ahí en una notita: hay que hablar de esto para ver si la hermana cambia. O si hay un hermano que está pecado, hay que mencionar esto para que el hermano sepa que Dios ya lo sabe. No, así no se predica, hermano. Esos son chismes desde el púlpito. Eso no, hermano. Predicar no es un juego. Nosotros predicamos no de lo que tenemos en el corazón, o de lo que vemos, o de lo que escuchamos. Predicamos de lo que Dios tiene en su corazón. Por eso es que yo, hermano, yo les digo a los hermanos en el grupo: yo no quiero saber de las cosas malas que los discípulos hacen. Yo no quiero saber de cómo viven. Yo no quiero saber de nada de eso. Porque cuando yo estoy enseñando, yo no quiero que los hermanos, los discípulos, crean que yo lo estoy diciendo, que yo lo estoy enseñando por causa de cómo ellos viven. No, que los redarguye el Espíritu de Dios, no el hermano Felipe. El Espíritu de Dios es el que nos habla. El Espíritu de Dios es el que nos redarguye. Entonces, cuando un siervo de Dios, cuando ustedes como siervo de Dios quieran predicarle al pueblo de Dios, quiero que lo hagan con una reverencia. Pero es que yo no sé cómo explicarles a ustedes que cuando ustedes se paran enfrente de ese pueblo, ese es un pueblo que la palabra de Dios le llama que son reyes, que son sacerdotes, aunque no tengan zapatos, aunque huelan mal, aunque estén sucios. Esa gente es por la que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario. Y esa gente, aunque no entiendan, aunque sean como sean, esa gente, Dios la ama. Y por lo tanto, usted tiene que tener esa reverencia de predicar y enseñar y de esforzarse como si estuviera enfrente, y lo está, enfrente de un grupo de gente muy importante. Es más, la gente más importante que usted puede tener frente a usted sobre la faz de la tierra. Predicamos para vida o predicamos para muerte. Entonces yo no predico, hermano, de lo que yo siento en mi corazón. Imagínense si así fuera. Solo me pongo a ver y averiguar los chismes de las hermanas, y pongo a 2, 3 hermanas que son los periódicos en las iglesias. Hermanas, vayan a averiguar todo lo que está ocurriendo en la iglesia y me lo vienen a decir para yo ya tener tema el día domingo. No, así no se predica, hermanos. Tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que ver, hermanos, que nosotros predicamos lo que está en el corazón de Dios. Y porque vamos a predicar lo que está en el corazón de Dios, vamos a buscar de Dios. Vamos a preguntarle al Señor: Señor, ¿de qué predico? Enséñame, dime, ¿qué quieres que yo diga? Si yo soy tu voz en esta iglesia, permíteme hablar tus palabras y no las mías. Entonces, la pregunta importante aquí es: ¿de qué parte de la Biblia voy a enseñar? Si usted no lee la Biblia, lo único que va a hacer usted es agarrar el dedo, cerrar los ojos, abrir la Biblia, y ahí donde caiga, allí va a comenzar a hablar y va a comenzar a sonar como que sabe todo lo que está diciendo, pero no sabe nada.
no sabe absolutamente nada. No, usted tiene que aplicarse, tiene que leer la Biblia todos los días. Escúchenme algo, hermanos. Escúchenme algo muy sencillo. Si usted está aquí en la clase, quiere ser maestro, pero no lee su Biblia todos los días, dedíquese a otra cosa. Dedíquese a vender naranjas, dedíquese a vender lo que sea, dedíquese a vender carros, lo que sea, pero no a predicar ni a enseñar. Porque el que enseña, enseña la Biblia. Y si usted va a enseñar la Biblia, tiene que conocer la Biblia. Sin importar que a los que usted va a enseñarles son niños. Sin importar que los que usted va a enseñarles sean nuevos o jóvenes o no sepan. No, usted tiene que predicar porque de tal manera, hermanos, que los que están escuchando por esa palabra van a ser transformados, van a ser cambiados. Usted tiene que leer la Biblia todos los días. Todos los días. No una vez a la semana, no de vez en cuando, no. Todos los días. Y tiene que hacerlo de manera ordenada, de manera consistente y con propósito. Solo así usted puede ser un maestro de victoria. De otra manera, hermano, usted va a andar hablando de un montón de cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces mi oración, hermano, es que usted escuche lo que estoy tratándole de decirle, de transmitirle. Entonces la primera pregunta, hermano, ¿de qué parte de la Biblia voy a enseñar? La segunda pregunta es, ¿por qué lo quiero enseñar? O sea, tiene que haber un propósito. Eso le va a dar a usted el propósito. ¿Por qué lo quiero enseñar? ¿Okay? ¿Qué hay en el corazón de Dios? ¿Qué es la intención del Espíritu de Dios? ¿Okay? Tercero, el objetivo. ¿Cómo lo voy a enseñar? O sea, ¿qué método voy a enseñar? ¿Cómo va a ser su desarrollo? ¿De qué manera? Materiales, ilustraciones. Por ejemplo, todo esto que yo estoy haciendo es mi objetivo de enseñar estos métodos, desarrollo con figuras, con pinturas, para que ustedes vayan viendo, escuchando y vayan entendiendo un poquito más. Mi desarrollo, ¿cómo lo voy a decir? ¿Con qué palabras? ¿Qué aplicaciones? ¿De qué maneras? ¿Voy a usar griego? ¿No voy a usar griego? ¿Qué voy a usar? ¿Cómo va a ser mi desarrollo de lo que yo voy a decir? Conclusión, ¿cómo lo voy a terminar? Mire, hermano, todo lo que se comienza bien tiene que terminarse bien. Imagínese que usted comience a cantar y comience a Ave María y se escuche una voz angelical y se escuche ese tenor y suba. Y cuando usted ya vaya a terminar, termina con un gallito. La gente no se va a acordar de la belleza de su canto, sino que se va a acordar del gallito. Entonces, usted tiene que comenzar bien y tiene que terminar bien. Usted tiene que saber cómo comenzar, pero también tiene que saber cuándo terminar. Por ejemplo, ahorita son las 6:13. Yo les dije a ustedes que la clase es de 1 hora con 15 minutos. Yo aquí ya me estoy dando cuenta qué hora es. Tengo un reloj aquí que me está diciendo que ya tengo que terminar. Entonces, usted tiene que saber cómo comenzar y cómo terminar. Y luego todo mensaje tiene que terminar con un llamado. Un llamado contesta la pregunta, ¿cómo lo voy a aplicar? Y siempre, todo mensaje debe tener una oportunidad a las personas de cómo recibir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, yo quiero mostrarles ahorita quiero mostrarles el bosquejo. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver el bosquejo, hermanos? ¿Alguien me contesta? Sí, hermanos. Sí, ya lo ¿Sí? vemos. Sí, Ya lo hermano. vemos, hermano. Ok. Ahí está. Ustedes ven ahí. Sí. Ahí está. Sí. Ok. Entonces, ese es mi bosquejo con el que yo estoy usando en este momento para predicarles a ustedes, para enseñarles a ustedes. ¿Ok? Por ejemplo, este bosquejo, permítame. Ok, este bosquejo dice, hermano Felipe, de Leyendo las Escrituras, y lo predico el sábado, agosto 20 de 2016. El propósito
Este propósito es el que me ayuda a mí a saber cómo voy a comenzar y cómo voy a terminar. El propósito es explicar las partes y la forma que se prepara un bosquejo o guía antes de presentar ideas frente a un grupo de personas. Aquí ya definí yo, tengo mi definición, porque es muy importante que usted tenga definiciones. ¿Okay? El bosquejo es una breve revisión de los puntos principales de un texto, organizada jerárquicamente de tal forma que los niveles de importancia, al igual que el orden de las ideas, estén claramente indicados. Aquí ya tengo yo el cuerpo. Tengo 3 puntos de los que le acabo de explicar. ¿Qué es el bosquejo? ¿Qué es el fin? ¿Qué fin tiene el bosquejo? ¿Y cómo se hace un bosquejo? Aquí yo me fui guiando y dije, ¿qué es el bosquejo? Es un pequeño resumen. Incluye frases y palabras en lugar de párrafos completos. Es un resumen de ideas, ideas organizadas de manera jerárquica para presentar ideas claras. Eso es lo que me está guiando en todo lo que yo les estoy enseñando a ustedes en este momento. De ahí hablé acerca de qué fin tiene el bosquejo. Dar guía de principio a fin a las ideas que estaremos presentando. El subpunto es, escribe los puntos a tratar en el orden en el cual piensa tratarlos. O sea, cuando yo veo mi bosquejo, yo digo, ok, sí. Con los nervios, que la gente me está haciendo preguntas, que esto, que lo otro, está llena la congregación, hay muchas interrupciones. Yo constantemente estoy viendo el texto, mientras me van a llamar, estoy viendo el texto, el Señor me va a ayudar y estoy viendo mi bosquejo. Ok, ¿cómo voy a comenzar? Si me viene una idea, la escribo en el bosquejo. Si hay algo que se me va a olvidar, por ejemplo, ha llegado un visitante y digo, está el pastor aquí, ok, lo voy a escribir aquí. El pastor Raúl Reyes está aquí visitándome, quiero darle un saludo antes de comenzar. Y así me acuerdo, hermano, está aquí visitándonos el hermano Raúl Reyes, un abrazo, gracias por haber llegado. Ok, ahora voy a comenzar a predicar. Entonces, todas esas cosas se escriben en el bosquejo, así chiquito, así usted lo va escribiendo. Entonces usted va viendo acá que yo ya defino qué fin tiene el bosquejo y luego les expliqué a ustedes cómo se hace un bosquejo a través de las siguientes preguntas. ¿Qué voy a hablar? ¿Por qué quiero hablar de esto? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a terminar? ¿Y cómo lo voy a aplicar? Esas preguntas son las que usted debe de hacer antes y contestarlas antes de hacer un bosquejo. Así es como se va a estar creando un bosquejo. Entonces, como conclusión, hermanos, yo había escrito aquí que el bosquejo es el esqueleto de un pez. Usted ha visto el esqueleto de un pez que solamente se ven los huesitos, las espinas, la cola, la cabeza. Ese es el bosquejo. Y las ideas son la carne del pez. Cuando usted ya el pez ya tiene carne, ya no solamente ve los huesitos ni las espinas, sino que ahora ve todo el pez. Sin el esqueleto, la carne nunca tendrá forma, nunca. Un pez no puede tener forma si no tiene esqueleto. Un bosquejo no tiene forma si no tiene un bosquejo. Entonces, yo escribo aquí como una predicación sin un bosquejo tendrá sentido y será difícil recordarlo y practicar su contenido. ¿Por qué? Porque no tenía un orden, no tenía una cabeza, no tenía una cola, no tenía un cuerpo. Eso es lo que es un bosquejo. Entonces, aquí ustedes tienen ¿cómo se llama? Un ejemplo, el que yo les envié el día de hoy, de qué trata, cómo se prepara un bosquejo. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros esta semana? Lo que vamos a hacer es que vamos a contestar la pregunta, ¿de qué voy a hablar? Ok, ¿de qué va a hablar? Usted va a leer este texto y usted va a decir, bueno, el verso tal y tal me llama la atención, voy a hablar acerca de esto. O voy a hablar de qué significa acordarse de su creador. O sea, ¿qué es lo que va a hablar? Lea el texto y conteste la pregunta, ¿de qué voy a hablar? Luego, conteste la pregunta, ¿por qué quiero hablar de este? ¿Por qué considera usted que es importante? Ok, entonces comience a escribir usted una hoja completa. Yo creo que este tema es importante por esto, y aquí, que para allá, bla, bla, bla. Todo lo que usted quiera. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a decir? Ahí comienza usted a planear. ¿Cómo lo voy a decir? Bueno, voy a hacerlo, voy a usar
una cartulina, voy a hacer un dibujo, o voy a hacerlo como la manera como lo estoy haciendo yo, con un PowerPoint. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Okay? ¿Cómo lo voy a terminar? ¿Cómo voy a terminar el capítulo 12? ¿Dónde termina? Del verso 1 al verso 8, pero ¿cómo es que voy a terminarlo? ¿Voy a hacer una anécdota? ¿Voy a hacer una aplicación de esa manera? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Okay? Es la última pregunta. Entonces, esta es nuestra tarea. Tomar este capítulo 12 de Eclesiastés, del verso 1 al verso 8, y comenzar a pensar cómo puedo contestar todas estas preguntas para hacer un bosquejo. Y luego hacer un bosquejo como el que yo les mandé. Que tenga un título, un nombre, un propósito, que ustedes lo ordenen de cierta manera para que ustedes me vayan presentando cuáles son las ideas o la idea central o lo que este capítulo está tratando de enseñarnos. Esa es su tarea. Y no se preocupen, hermanos. Si no lo terminan esta semana, lo pueden terminar la próxima semana, lo pueden terminar hasta el fin de semana. Pero lo que yo necesito, hermanos, es que ustedes todos aprendan a hacer, ¿cómo se llama? Un bosquejo. Ok, hermanos. Preguntas. Quiero decirles, hermanos, que algunos de ustedes quizás se van a despedir. Un abrazo a todos los que no van a poder quedarse a lo que sigue. Vamos a terminar lo que es la grabación y ahora vamos a empezar con preguntas y comentarios. Así que la próxima semana vamos a estar estudiando la lección, cómo preparar una lección.